No es algo grave, pero sí es algo muy frecuente, molesto, la gente se queja mucho. Sin embargo, sigue tomando lo de siempre, nunca toma lo molesto. Yo no entiendo. Una migraña clínicamente se define como un cuadro clásico, generalmente es mujer, no siempre. La cefalea es unilateral en uno solo de los hemicráneos, es de carácter pulsátil, viene por episodios, ¿ya? Hay siempre un antecedente familiar, puede haber auras, o sea, la persona sabe ya cuándo le va a venir, generalmente el estrés es el desencadenante, pero hay otros desencadenantes como el consumo de algunas sustancias, ¿no? Chocolate, alcohol, vino, avellanas, etcétera, y así específico, serán los desencadenantes. Es que esta es una enfermedad que tiene que ver mucho con lo mental. Entonces, me viene a la cabeza cada vez que como maní, y nadie te va a quitar de la cabeza eso. Y siempre que comas maní te va a doler la cabeza, hasta que te mueras. Así es. Así somos los seres humanos. Hay variaciones de la migraña. Hay migrañas que pueden ser dolores ya no pulsátiles, sino profundos, sordos continuos, puede doler toda la cabeza, ¿no? El inicio normalmente es progresivo, no es brusco, es progresivo, puede durar de 2 a 72 horas, se asocian otros síntomas, ¿ya? Anorexia, vómitos, náuseas, fotofobia, fonofobia, etc. Algunas veces resultan procesos graves, entonces se necesita resolver con un neurólogo, manejar un poco más específico. La mayor parte de las veces el paciente va a la farmacia, se compra la famosa migradorixina, cosas parecidas, se las toma y le pasa el dolor. Si uno hubiese tomado, también le hubiera pasado el dolor. Así es la vida, ¿no? Algunas migrañas pueden ya salir del cortejo clínico que hemos visto y a veces presentar un foco neurológico, o sea, un déficit neurológico. Ese déficit neurológico generalmente es visual, ¿ya? Y se produce por contracción de ramas de la carótida interna, porque la migraña se supone que el sustrato fisiopatológico es la vasodilatación de ramas de la carótida externa. La carótida interna irriga el cerebro, la masa encefálica, es algo muy delicado. La carótida externa simplemente irriga las meninges, los huesos. Entonces nada te va a pasar porque te dé migraña, no te va a suceder nunca nada, ¿no? Porque estás irrigando un tejido duro, un tejido blando que rodea el cerebro, es en la carótida externa. Se supone que la migraña es por vasodilatación de ramas intracraneales de la carótida externa, que no tienen que ver con el cerebro. Pero algunas veces pueden haber vasoespasmos acompañantes de ramas de la carótida interna y eso puede producir algunos focos neurológicos, ¿no? Por ejemplo, puedes tener alucinaciones o rayos en un hemicampo de uno de los ojos. Normalmente es un solo ojo el que va a presentarlos, algunas veces raramente los dos, pero son esquetomas centellantes, se conocen así esas cosas. O a veces puede haber un poco de afasia, debilidad, adormecimiento. Son síntomas de foco neurológico, pero funcionales, no hay nada orgánico, no es un infarto cerebral, es simplemente un vasoespasmo que viene y pasa, pero deja esta sintomatología y acompaña la cefalea, etc. Hay variantes ya menos comunes cuando hay contracciones, por ejemplo, de la arteria basilar, que ya es un polígono mucho más complicado, entonces ahí puede haber alteración de los dos campos visuales, puede haber trastornos de conciencia, etc. Y hay variantes oftalmoplégicas, donde el ojo puede quedar medio paralizado. Y por último hay lo que se llama el equivalente migrañoso, o sea, puede ser que no llegas a tomar el dolor de cabeza, pero tienes otros síntomas que son los que más o menos hemos descrito, ¿ya? Entonces este es un paseo más o menos sobre a través de lo que es la migraña. Entonces la migraña se supone por dilatación de los vasos sanguíneos, que son ramas de la ramificación de ramas de la arteria carótida externa que irriga la zona del cráneo, la zona de las meninges, parte de la cara, etcétera.
está involucrada en esta vasodilatación y pulsación es la serotonina, ¿ya? Y la liberación durante esas vasodilataciones también de sustancias proinflamatorias que van a salir al medio externo y van a estimular terminaciones nerviosas, como la sustancia P, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de migraña, más o menos hay 3 fases. Hay una fase, primero para manejar una migraña, ¿qué hay que hacer? ¿No es cierto? Primero, los precipitantes, ¿no? Si el individuo sabe que le viene migraña cuando toma vino, no debe tomar vino. Cuando come maní, no toma maní. ¿Qué más puedes decir? Pero a veces es increíble, uno come, o a veces puedes saber, no estás comiendo, pero tiene el producto y te viene la migraña, ¿no? O crees que comiste y te viene la migraña. Una vez que viene la migraña hay que sacar al paciente de la migraña. El paciente puede salir solo, sin tomar nada. El paciente puede salir tomando alguna medicación, cualquier tipo de analgésico o antiinflamatorio, o el paciente puede salir tomando antimigrañosos, ¿no? Y por último, si los ataques se hacen muy frecuentes, hay que ya dar un manejo profiláctico a la situación, ¿no es cierto? Si se hacen ataques tan frecuentes como cada semana, hay que dar un manejo profiláctico. Mucha gente tiene migraña, muchísimos se quejan, sufren, es terrible, pero siguen haciendo lo mismo, ¿no? Nunca van a un neurólogo, porque en el fondo realmente no les hace tanto daño, no haces el show, eso es la verdad, ¿ya? Pero tienen que hacer el show. Cada uno tiene sus comportamientos psicoafectivos, ¿no es cierto? Entonces le duele la cabeza, está terrible, ¿no? Pero va a la farmacia, se pide su migradorixina, se toma 2, 3, y así vive toda su vida. Bueno, pues y por eso esto da mucha plata, pero así es como funciona, ¿ya? Entonces cuando una persona está con un ataque migrañoso, tiene que hacer reposo, tiene que estar en la oscuridad y tomar algo para controlar el dolor. Puede ser paracetamol, puede ser diclofenaco, todo eso probablemente le controle el dolor, ¿no es cierto? Cualquier cura de esas probablemente le controle el dolor, pero algunas veces puede recurrir a ya medicamentos más específicos que generalmente son vasoconstrictores, porque habíamos dicho que la migraña era por vasodilatación, entonces el tratamiento es con vasoconstrictores, ¿ya? No quiero herir a nadie, acá de repente hay mucha gente que tiene migraña y sufre mucho con migraña. No quiero tampoco herir a nadie, ¿ya? Pero si realmente fuera grave y realmente sufrieran tanto, buscarían la ayuda. No lo hacen porque en realidad no es así, ¿ya? Se toman kilos y kilos de estas medicinas que son los antimigrañosos, ¿ya? Que no sirven para nada, pero sin embargo eso es lo que toca. Entonces, cuando ya se hace muy frecuente los ataques de migraña, hay que dar profilaxis. Los fármacos que hacen la profilaxis de la migraña evitan que los cuadros vengan muy repetidos, pero ellos no resuelven los cuadros agudos. Para resolver los cuadros agudos de las migrañas tienes que tomar AINES o tienes que tomar vasoconstrictores. Generalmente los que tienen migraña es gente que no trabaja o que trabaja suave, ¿no? En otras palabras, un militar, un tipo que maneja un avión, un cirujano, no pueden darse el lujo de tener migraña. Así de simple. Y entonces, si están con la migraña van y trabajan. Y nadie se muere, no pasa nada. Acá están entonces, ya hemos situado más o menos la terapia, ¿ya? La terapia puede pasar por un simple paracetamol, puede pasar por un diclofenaco, o puede pasar ya por estos vasoconstrictores. Dentro de los vasoconstrictores hay 2 grupos: los tritanos, que son más modernos, y los alcaloides del cornezuelo del centeno, que son más antiguos, que desde el punto de vista farmacológico no sirven para nada, pero eso es lo que se consume. Eso es lo que te va a dar el médico cuando tú vayas al médico, y eso es lo que te va a dar el dueño o el que dirige la farmacia, y eso es lo que tú vas a pedir.
Y así va a ser el resto de la vida. Es un poco curioso, pero es así. Casi nadie toma triptanos. ¿Quiénes toman triptanos? Los que tienen migraña de verdad. Y aquellos que tienen que resolverla porque la migraña les perturba su trabajo, su desarrollo, ¿no? Como la inmensa mayoría no es así, van al otro aspecto que les he descrito. Unos cuantos tienen que caer acá. Y esto sí les va a resolver el problema. Los triptanos sí les va a resolver el problema. Hay varios triptanos, más de los que están acá, sumatriptán, aratriptán, risatriptán y otros que irán saliendo, pero todos los triptanos lo que son agonistas de serotonina. Agonistas de serotonina en el receptor tipo 1, en su variante B o D, 5-HT1, 5-HT1B. ¿Y qué es lo que hacen? Vasoconstricción. ¿Dónde? En el territorio de la carótida externa, y por eso resuelven la migraña. ¿Ya? Y también inhiben a la sustancia P cuando es liberada, o su liberación presináptica también parece que trabajan por ahí. ¿Para qué se usarán estos triptanos? Para la migraña aguda. No tienen rol en la profilaxis, solo tienen rol en la migraña. Cuando viene un episodio de migraña más allá de una vez por semana, entonces ya tienes que entrar a las drogas profilácticas, que no son objeto, pero que sí las hemos mencionado. Estas drogas son mucho más específicas que los alcaloides del cornezuelo del centeno, porque van directo a estos receptores. En cambio, los alcaloides van donde se les da la gana. Los alcaloides del cornezuelo del centeno son fármacos que se usan hace 1000 años. Fíjense cómo se siguen usando. Algo mejor habrá salido, ¿no? Sí, y eso se llama triptano. Entonces, a través de la estimulación de serotonina B1 hacen la vasoconstricción, y del D1 hacen la inhibición de la liberación y de la acción de la sustancia P. Acá está la farmacocinética de los que hemos visto, que es muy parecida a cualquier triptano. Se pueden dar por varias vías: subcutánea, oral, y hay algunos parenterales. Acá tienes el sumatriptán, ya que ahí puede ir generalmente por subcutáneo vía oral, los otros son por vía oral, no tanto parenterales, sino por vía de inhalación nasal. Acá no está puesta, pero hay algunos que se pueden dar por preparados nasales, entonces es muy, muy práctico, porque el sujeto cuando ya siente que le va a venir o ya le vino, y controla la situación. ¿Ya? La vida media, el que más dura es el naratriptán, porque tiene metabolito activo. Todos ellos son aminas, de tal manera que se metabolizan por la monoaminoxidasa y luego se excretan por vía renal. La única excepción es el naratriptán, que tiene excreción hepática y renal. Entonces, si tú tienes insuficiencia hepática, lo puedes dar porque va a ir por el hígado, y si tienes insuficiencia renal, lo puedes dar porque va por el o sea, si tiene disturbio hepático, lo puedes dar porque se va a ir por el riñón. Y si tiene disturbio renal, lo puedes dar porque se va a ir por el hígado. En cambio, los otros son más de excreción renal. ¿Ya? Estos son más elásticos en ese sentido, pero es difícil de encontrar una situación así. Pero bueno, se ligan a las proteínas, el que más se liga también es el naratriptán. Entonces, bien como en la farmacocinética, el que cosas más raras tiene es el naratriptán. Es el que tiene metabolito activo, es el que tiene excreción renal y hepática, y es el que más se liga a las proteínas. ¿Cuáles son las reacciones adversas de los triptanos? Derivan de su capacidad vasoconstrictora. Así como pueden producir vasoconstricción en las ramas terminales de la carótida externa, que es su especificidad, pueden producir vasoconstricción en cualquier otro sitio, dependiendo de la dosis y del tiempo que los uses. Mientras más dosis y más tiempo, hay más posibilidad de vasoconstricción en cualquier otro sitio. Si hay vasoconstricción en una mucosa, no pasa nada, pero si hay vasoconstricción en el corazón, puede haber espasmo coronario, puede haber arritmias, isquemia, incluso el sujeto puede hasta morir. Si se usa bien, es un fármaco muy seguro, y es muy raro que en una persona sana vaya a haber problemas.
pero en pacientes cardiópatas hay que tener cuidado. Esa misma vasoconstricción es la que puede producir sensación de disnea, sensación de parestesias, y además estimulan receptores de serotonina, entonces pueden estimular el centro del vómito y producir vómitos. ¿Ya? Y hay algunas otras más que van por ahí. Entonces, ¿dónde se contraindicarán los triptanos? Cuando hay arteriopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular, hipertensión arterial no controlada. Hay que tener mucho cuidado en los pacientes mayores de 65, en el embarazo, en los ancianos, porque la vasoconstricción cada vez se va haciendo más peligrosa. Si hay insuficiencia hepática o renal, te apoyas en el naratriptán. Nunca hay que dar 2 triptanos porque se potencia tremendamente la vasoconstricción, ni tampoco un triptano y un alcaloide del cornezuelo del centeno porque se potencia la vasoconstricción. Está contraindicada en el embarazo porque pasa la placenta, en la lactancia porque pasa la leche, en niños pequeños y en ancianos por los fenómenos vasoconstrictores genuinos. ¿No? ¿Para qué se van a usar los triptanos? Para la crisis de migraña aguda. No tienen rol en profilaxis. Entonces ya hemos visto que la migraña es una vasodilatación. Entonces, ¿qué se da? Vasoconstrictores. ¿Cuál es el problema de los vasoconstrictores? Los problemas cardíacos. Entonces, ¿cómo se evita los problemas cardíacos? Respetando los principios posológicos. Cada triptano tiene su principio posológico, que su raciocinio es más o menos parecido. Por ejemplo, el naratriptán, tú puedes de 2.5 miligramos cada 4 horas. Le viene la crisis y se toma uno y luego se toma otro, máximo 5 miligramos al día. O sea, se tomó 2, si es de 2.5, se toma 2. Si no le para, ya no puede tomar más. Pero lo más probable es que le va a parar porque estas drogas son específicas. Si es sumatriptán, de 25 a 100 miligramos cada 2 horas, hasta 200 miligramos máximo al día. Y así es, o sea, los triptanos tienen su dosis tope por día. Y tú puedes dar un curso terapéutico por semana. Entonces, tope por día y dosis tope por mes. O sea, 4 cursos terapéuticos por mes. Si el paciente necesita más, ¿qué hay que hacer con él? Terapia profiláctica. Terapia profiláctica. Así es como funcionan. Los alcaloides del cornezuelo también funcionan igual. Acá hay algunos triptanos de 2.5, el rizatriptán, el sumatriptán viene de 50 y 100 miligramos y todos tienen ese esquema terapéutico. Si tú lo cumples, vas a manejar bien. Claro, si hay migrañas ya mucho más complicadas, ya el neurólogo tiene que hacerse cargo de ellas y combinar fármacos y probablemente va a usar los triptanos y lo más probable es que con los triptanos controle la diabetes. El gran universo de los migrañosos está aquí y de aquí no va a salir nunca. ¿Cuál es el origen de los alcaloides del cornezuelo del centeno? Son los granos. Los granos que la gente, los antiguos, preservaban en silos, en la época feudal, así, hacían que crezcan hongos, y esos hongos tienen una sustancia asociada, que es la ergotina. Y la ergotina tiene un montón de alcaloides. 300, 400, no sé cuántos, tienen cantidades de alcaloides. Muchos de ellos pueden ser tóxicos, o muchos son tóxicos. Por eso era el problema en esa época con los granos que no estaban bien preservados o que estaban guardados mucho tiempo. Entonces hoy ya no se ve esas toxicidades alimentarias, pero antes sí se veían, incluso tenían el nombre del fuego de San Antonio. Alguna vez hemos visto esa historia. Ya no se ve eso, por supuesto, porque ya nadie va a estar acumulando el trigo y otras cosas. Ya la cuestión es diferente en nuestro mundo. Pero ese es el origen de la ergotina, esos son el origen de los alcaloides del cornezuelo del centeno, porque el cornezuelo es el hongo y el centeno es el grano. Pero esto puede salir con cualquier grano, el maíz, la cebada, el que se te quiera ocurrir,
pueden producirse las ergotinas y el cornezuelo, que es el hongo, y los alcaloides, que son los alcaloides que produce el hongo, que es el cornezuelo que sale de los granos. A nosotros nos interesa hoy en día que es la ergotamina y la dihidroergotamina, porque estos se usan en migraña. La ergonovina, por ejemplo, lo han visto cuando hagan tocolisis, cuando hagan útero, cuando hagan contracción. Este es un contractor del útero, ¿no? Esto contrae cualquier cosa, ¿no? Y la metilsergida es importante porque también es un alcaloide, pero este sí tiene un rol profiláctico. Este sí tiene un rol profiláctico. Ningún triptano puede ser profiláctico, pero hay un alcaloide del cornezuelo del centeno que puede ser profiláctico en migraña, y es este. Este es un alucinógeno, el LSD, el ácido lisérgico. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Es parecido al de los triptanos, solamente que es un chongo. O sea, los alcaloides del cornezuelo del centeno te pueden estimular o te pueden bloquear cualquier cosa. Receptores de serotonina, receptores de dopamina, receptores de adrenalina. Por ahí te bloquean, te actúan sobre los de serotonina y te hacen la vasoconstricción y te mejoran la migraña, si tienes suerte, ¿no? Entonces la eficacia de estos fármacos es muy baja, 50%. O sea, de 100 personas, de 100 migrañosos que toman, 50 se curan. Pero mejor es decir que 50 no se curan. A nadie se le ocurre hacer farmacológicamente esto, pero existe y se vende en cantidades. ¿No es cierto? Parece mentira, pero es la verdad. Entonces ahí tenemos la ergotamina, que tiene un enorme metabolismo en primer paso. Su biodisponibilidad es casi inexistente. Esa es otra razón para no tener eficacia, pero es el que más se usa. Y le ponen cafeína, no porque la cafeína sirva de algo, sino porque alguien vio que con la cafeína puedes llegar a una biodisponibilidad del 1%. Pero funciona. El enorme universo de antimigrañosos con esto se cura. ¿Ya? No se pueden asociar dos alcaloides, ni alcaloide con triptano, ya hemos visto por qué. La dihidroergotamina tiene una historia muy similar, pero tiene una eliminación más rápida todavía. O sea, su biodisponibilidad es bajísima y encima su metabolismo es muy rápido. Pero se vende y funciona. De repente hay algo que no se ha descubierto hasta ahora, ¿no? También puede ser cierto, ¿no? Hay incluso preparados nasales de dihidroergotamina. ¿Para qué se van a usar los alcaloides del cornezuelo? Para la migraña aguda, a excepción de la metilsergida, que puede ser profiláctica. ¿Cuáles serán las reacciones adversas de los alcaloides del cornezuelo? Las mismas que de los triptanos, las mismas, solamente que mucho más frecuente y mucho más graves. ¿Ya? Por eso es que tienen sus limitaciones terapéuticas. Por ejemplo, si tú vas a tomar ergotamina con cafeína, que así viene el Ergonex, vas a tomar 2 miligramos de inicio y luego 1 miligramo cada 30 minutos hasta 6 miligramos por día. Máximo 10 miligramos por semana. Si tomas más de eso, hay riesgo de vasoconstricción y ya saben ustedes lo que puede dar. Lo mismo es la dihidroergotamina, 1 miligramo cada determinada hora. Empiezas así y puedes ir hasta 3 miligramos por día o hasta 6 miligramos por semana. Entonces, si comienzas a necesitar más de esto, ya tienes que hacer terapia profiláctica. O tienes que recibir un triptano, pues, y el triptano te va a resolver todo.
Las reacciones adversas igualitas que los triptanos, pero más frecuentes y más peligrosas. Las contraindicaciones igualitas que los triptanos, las mismas contraindicaciones. Y acá están algunas. Yo ando recetando esto a parientes, amigos, todos toman esto. Con eso se curan. Más saludos, ¿no? ¿Ya? Pero cuando es una de verdad, el paciente va a terminar con el neurólogo y el neurólogo probablemente le termine medicando triptanos. Muy bien.